buenos, soleados y maravillosos días. Hoy, antes de empezar a currar, nos vamos de ruta, nos vamos a ver a los vecinos, que también están de obras, vamos a ver cómo las llevan ellos. ¿Vamos? Bueno, para quien no lo sepa, esto es la antigua America's Cup. Estas son las bases y la nuestra es la última, la que era roja, que era de los italianos y ahora la hemos convertido en azul. Aquí tenemos a nuestros vecinos, que son Insomnia, y ahí delante tenemos a los futuros que van a llegar, que es BioHub. Ellos acaban de empezar la obra, después de mucho tiempo, pobrecicos míos, y vamos a ver cómo van. La idea es que a final de año deberemos estar todos aquí. Vamos a hacer el hub tecnológico más potente del mundo mundial. O eso queremos. Así que todos manos a la obra. Vamos en búsqueda a ver si los encontramos. Vale, los hemos encontrado porque mira a los pobrecicos, que esto les ha pasado igual que a nosotros. Así que vamos a buscarla, que ella no sabe que venimos a verla. Esto es un pique, ¿eh? A ver quién acaba antes. Vamos a ver si la encontramos. ¡Guala! Lo tienen súper bien. ¡Saluda, Sabrina! Ya lo tenéis súper bien. Vale, vamos para arriba. Oye, vecinos en la Marina, diario de una obra. Hombre, pero ahora la nuestra. Hombre, venimos a grabar tu obra. Hombre, claro. Ahí tenemos en marcha. Estupendas para una obra. Aquí las directoras de obra, míranos. No más que los pies. Con total luz. Es que esta visual es brutal. Nuestro proyector necesita un poquito de tiempo. Claro, claro, claro. Bienvenidos a la base roja. Bienvenidos a la base azul. ¡Tachán! Esta semana hay dos avances importantísimos y los que son más visuales. Lo sé, es un color que nos favorece mucho y que llevamos intrínsecos en nosotros, porque el visual siempre ha sido rojo, pero no nos acaba de gustar. Así que vamos a cambiar de color. Cuando decidimos cambiar de color teníamos un problema. La nave roja, aunque no nos gustaba tanto, sí que se veía mucho más. Y ahora con el color azul, que es muy elegante y nos encanta, pasamos un pelín más desapercibidos. Pero como a nosotros no nos gusta pasar desapercibidos, hemos buscado una solución y es pintar nuestra escalera un poquito de colorines. ¿Veis cómo está ahora? Pues estamos en proceso. Así es como quedará. ¿Preparada para pintar? Aquí hay que saber de todo. Hay que saber de jardinería, de pintura, de pladur, de todo. Así que esta semana me toca pintar. ¡Hola, amigos! ¿Qué tal? Estos vienen a ver si me da hostio mientras pinto. Míralos. Espectáculo. Pintar no voy a pintar, porque igual reviento la nave, ¿sabes lo que te quiero decir? Cuánto glamour. Aquí tenemos al Super David de la obra. Otro avance importantísimo es la zona de servicio. Esto, no sé si os acordáis, que era una zona de almacén, ya lo han tirado y estamos rehaciendo lo que es el gimnasio. Este de aquí va a ser la peluquería y dos salas de masajes. Una para ponernos bien guapas y otra para nuestros dolores de espalda. Para quien no nos conozca, nosotros, cuando estábamos en el otro visual, teníamos ya un fisio y un shiatsu. Los buenos hábitos hay que retomarlos. Como las cabinas no están preparadas y nosotros queremos ya estar a tope para verano, vamos a empezar a hacer los masajes de una manera muy discreta. Quien no se cuida es porque no quiere. Aquí tenemos a Vicente preparado nuestro shiatsu de cabecera, de la escuela de shiatsu Namikoshi. Así que yo me voy a quedar aquí porque voy a cuidarme y a relajarme un poquito, que lo necesito. Ya, Javier. Mañana tenemos un evento muy importante que es el Family Day. Lo estamos organizando con mucho cariño. Para nosotros, para que no nos conozcáis, lo más importante son los nuestros y sus familias, para que todo el mundo estemos felices. Así que mañana hemos organizado un evento para que todos los familiares de nuestros compis vengan a vernos. Así que lo estamos organizando con muchísimo cariño. Espero que todo salga súper bien. Les contaremos. Bueno, pues ya por último, lo único que nos queda hacer es plantar nuestro huerto urbano. El huerto urbano para nosotros es muy especial, porque igual que nosotros estamos plantando nuestra pequeña semilla, queremos que nuestros pequeñitos planten la suya, porque esto es la casa de todos, nuestra y suya. Queremos que este sea su futuro huerto.